Bueno, seguimos con poesía digital. Vamos a desarrollar un poco algunos conceptos aislados de Graciela Esperanza, Nicolás Burrió, para ya sí después entrar en algunos ejemplos de poesía digital argentina. Esperanza, ustedes van a ver que trabaja con un corpus visual en una primera instancia y repone el estado de cosas de la ecología mediática contemporánea y se hace la pregunta por la literatura en este contexto, ¿no? Un par de veces dice, bueno, ¿y las palabras qué pasan, ¿no? ¿Y la literatura qué pasa? Mientras va mostrando ejemplos de arte visual, de arte contemporáneo que trabajan a partir de la apropiación, es decir, de apropiar elementos que ya están circulando y con eso hacer otra cosa. Es un procedimiento que está muy extendido dentro del mundo del arte visual, pero mucho menos en el de la literatura. Entonces ya se pregunta, ¿y la literatura? Bueno, sí, hay experimentos literarios que trabajan a partir de la apropiación, ¿no? Apropiarse de textualidades que están circulando, operarlas estéticamente y transformarlas en una obra de arte, ¿no? Y el texto de Burrió trabaja ligado a este concepto de apropiación, el de postproducción, ¿no? De nuevo, la idea de romper con esta categoría de originalidad con la cual la literatura tiene históricamente un vínculo muy estrecho. Burrió lo que hace es reponer la politicidad del procedimiento, piensa este procedimiento estético en términos políticos, ahí él habla de un comunismo formal, ¿no? Es decir, las formas que circulan son de todos, a partir justamente de estos conceptos de apropiación y uso, y repone estos experimentos que nosotros vamos a ver en el siguiente video. En realidad él está trabajando con otro corpus, pero digo, este tipo de experimentos a partir de la tradición del arte conceptual. Son obras mentales, son obras pensadas, más que ejecutadas, más que escritas, más que trabajadas, son pensadas. Lo que se escribe en realidad es un algoritmo y la obra se hace sola. Eso es lo que vamos a ver y eso es lo novedoso del asunto. Entonces vamos al texto de Esperanza. Ella dice, todo se ha vuelto disponible y apropiable en las redes de un archivo espectral, ¿no? Es decir, estamos inundados de material, de imágenes, de texto, de publicidad, de videos, de tweets, de redes sociales, de actualizaciones de estado, de textos que circulan. Entonces estamos atiborrados de textos. Entonces, más que agregar algo nuevo, lo que hay que hacer es reacomodar esto que está circulando y darle una forma artística, una forma estética, ¿no? Ella dice ahí un poco más adelante, dice, y empieza a proponer este concepto de apropiación, dice, no sorprende que para conjurar la pesadilla de la sobrecarga, el arte haya recurrido al antígeno de la apropiación, ¿no? Entonces ella piensa la apropiación, este procedimiento estético, como un antígeno, ¿no? Es decir, prácticamente como una vacuna. Hay demasiado material, entonces lo que tenemos que hacer es apropiarnos de este material y darle una nueva forma. Y ahí ella traza una genealogía del arte de apropiación. Ella habla de la muestra Pictures de 1977, que inaugura en algún punto este procedimiento. Es una muestra de fotógrafos que trabajan a partir de imágenes preestablecidas, imágenes que ya estaban circulando en la década del 70, en el año 77, pero dice, nos podemos ir a Flaubert, nos podemos ir a Benjamin, a Duchamp. Duchamp, por supuesto que sí. Vamos a ver, Burrió lo toma especialmente a Duchamp y su ready-made, ¿no? La idea de lo ya hecho. Brecht, Godard, Barthes, Guy Debord, el pop, ¿no? Ahí en la segunda entrada tenemos esta genealogía que traza Esperanza, ¿no? Y propone el concepto de apropiación 2.0 para hablar ya de una apropiación específicamente que se da en esta nueva ecología mediática, ¿no? A partir de Internet, de este gran flujo de imágenes y textos que circulan cotidianamente por todos los dispositivos, por el celular, por la notebook, etc. Entonces, pues, nos llegó al siglo XIX y habló de Flaubert, bueno, pero ahora dice, pensemos en términos de apropiación 2.0, que es la que activa toda esta batería mediática, ¿no? Ahí ella hace un análisis, una reseña de distintos experimentos visuales que estarían trabajando con la apropiación, que son interesantísimos y que yo no me voy a meter en este formato de video. En presencial siempre se puede hablar un poco más.
Ustedes mírenlo, la mayoría están en internet para mirarlo, son interesantísimos realmente la mayoría de ellos, y algunos también nos dejan como diciendo, bueno, ¿esto es arte? ¿No? Que yo, la película Psicosis de Hitchcock ralentizada 24 horas. Es una obra de arte ahí puesta. Bueno, ella plantea que esta idea de apropiación también hace un trabajo con el tiempo recuperado, hay demasiada información, nos lleva por encima la información. Bueno, los artistas que se apropian de estos elementos y lo vuelven a poner ahí, están cortando ese flujo temporal tan vertiginoso y nos hacen ver de nuevo eso que no vemos de tan ahí que está, ¿no? Un poco en esa idea del formalismo. Pero lo interesante del artículo es que ella se pregunta qué pasa con este procedimiento tan extendido en el mundo del arte visual con la literatura, ¿no? Ella dice, ¿y las palabras? ¿Qué hace la literatura con la masa amorfa de textos que circula por la web, ¿no? Entonces ahí ella propone no lo propone, sino que recupera estos dos conceptos, el de genios no originales de Marjorie Perloff y el de escritura no creativa de Kenneth Goldsmith, ¿no? Es decir, aparecen estas ideas a partir de este nuevo mundo infoconectivo, decía Cossack, ¿no? La idea de genio no original, que es como un contrasentido y que está dialogando con esa tradición de la literatura romántica, del genio original justamente, el que se elevaba, el de las altas cumbres, que yo vengo hablando en todos los videos. Bueno, ahora habría genios no originales, es decir, escritores que no escriben una palabra. ¿Puede un escritor no escribir una palabra? Existen y cierta zona de la crítica los avala y los acepta como experimentos válidos, y otra zona por supuesto que no, y pasará al interior de nosotros mismos acá en la cursada. Y la idea de Goldsmith de escritura no creativa, ¿no? Que un poco va por esa línea. Y un poco más adelante ahí ella cita algunos experimentos de literatura argentina que podrían ser trabajados a partir de esta idea de apropiación 2.0, algunas cosas de Ezequiel Alemián, otras de Charlie Gradin, que vamos a ver en el segundo video, y de Pablo Cachagián, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el Martín Fierro ordenado alfabéticamente. Digo, nosotros empezamos con el Martín Fierro, podemos hacer ahí una cuestión circular, podríamos cerrar con el Martín Fierro ordenado alfabéticamente. Lo que hace Cachagián es básicamente poner el Martín Fierro en una tabla de Excel y ordenarlo alfabéticamente, y esa es su obra. Entonces, lo que propone es, bueno, un ritmo nuevo para ese texto clásico y un montaje azaroso que se va produciendo a partir de ese nuevo orden que es el alfabético, la posibilidad de encontrar sentidos nuevos, ¿no? Es decir, es un experimento, tiene una nueva musicalidad, descompuso completamente la rima, es otro Martín Fierro, es el Martín Fierro del siglo XXI, es un experimento que a más de uno, por supuesto, le va a poner los pelos de punta. Está nombrado el Martín Fierro alfabéticamente, pero sobre todo ella trabaja con La cadena del desánimo de Cachagián, que es un texto armado con restos de La Nación, Clarín, Página 2 y Perfil. Es un gran pastiche de noticias de estos diarios que pretende componer una trama o de nuevo esta idea de construir un sentido de manera azarosa. Y señala esperanza y esa chispa conceptual de este tipo de experimentos, ¿no? Son obras que están más pensadas que ejecutadas, ¿no? Es decir, el gran valor para cierta zona de la crítica de este tipo de textos es esa chispa conceptual, ¿no? Después la ejecución lo puedo decir a otra persona que lo haga, ¿no? Que es muy también común dentro del arte visual, esto de al artista se le ocurre una cosa y después tiene sus operarios que trabajan. ¿Y de quién es la obra? Bueno, del propio artista, de quien la pensó, ¿no? Después la ejecución pasa por otro carril. De todas maneras, acá la ejecución es del propio escritor, entre comillas, pero no los párrafos con los que trabaja, ¿no? Entonces ahí ya empezaría a haber un ruido con esa idea de literatura que traemos de siglos anteriores, donde el escritor es un genio que trabaja la materia prima de la lengua y propone ordenamientos originales. Bueno, estos ordenamientos ya estaban preestablecidos, ¿no? Y luego, de la mano de este procedimiento, decíamos, está el texto de Nicolas Bourriaud. Él dice, de nuevo, contra esta idea de originalidad, contra la noción romántica del arte en el sentido del romanticismo europeo. Él dice,
Las nociones de originalidad, es decir, estar en el origen de, e incluso de creación, hacer a partir de la nada, se difuminan lentamente en este nuevo paisaje cultural signado por las figuras gemelas del DJ y del programador, que tienen ambos la tarea de seleccionar objetos culturales e insertarlos dentro de contexto definido, ¿no? Acá aparecen estos perfiles: el escritor DJ, el escritor programador, ¿no? Es decir, yo en alguna clase creo que había dicho la idea de una literatura remix, ¿no? Una literatura remix. Dice más adelante Bourriaud, se pregunta, dice, ¿cómo producir la singularidad? ¿Cómo elaborar el sentido a partir de esa masa caótica de objetos, nombres propios y referencias que constituye nuestro ámbito cotidiano? Dice, los artistas actuales programan formas antes que componerlas, ¿no? Utilizan lo dado. Vamos a ver que esta es otra de las categorías dentro de lo que es poesía digital o literatura digital, la literatura programada, ¿no? Una literatura que se compone sola a partir de un programa que yo le decía, bueno, el escritor lo que hace es escribir este programa, ¿no? Es escritura de programación. Después la literatura se hace con este gran flujo textual que está circulando, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos de eso y vamos a ver si a ustedes les parecen que puede ser considerado literatura o no. A mí me parece que por ahí pasa un debate interesante, que está bien darlo y está bien decir esto sí, esto no. Ahí, las posiciones son todas válidas, lo que sí hay que posteriormente argumentar y para eso desplegar un arsenal teórico y crítico que por ahí pasaría el ejercicio, ¿no? Digo, a mí no me interesa tanto si dicen que sí o que no a esto es literatura, sino qué hacen con eso. ¿Qué hacen con eso? A ver cuál es efectivamente el despliegue argumental que hacen. Pues, no, esto no porque es una chantada. Bueno, yo ahí no veo un argumento, veo una cosa un poco panfletaria. Entonces, está perfecto todas las posiciones. Lo que hay que hacer es armar algo que se sostenga en sus propios términos. Y puede haber que sí y que no, y que sea sólido de las dos puntas, por decirlo de alguna manera. Pero la idea es que ustedes puedan sostenerlo, que puedan traer argumentos, puedan pensar la tradición literaria, la tradición poética. Digo, hay una zona muy extensa de la tradición poética que viene desde... yo digo desde el siglo XIX, pero desde antes también, porque vamos a encontrar algunos ejemplos que habilitan a este tipo de experimentos, ¿no? Benjamin y el recorte de objetos del siglo XIX de Benjamin sirve como una plataforma sólida para empezar a pensar esto en términos de una historia de determinada literatura, de determinado tipo de arte, ¿no? Entonces, desde ese lado vamos a encontrar que hay argumentos para pensar que esto es una zona que hasta cierto punto se encuentra instituida directamente. Después podemos discutir esta zona como tal, como zona instituida y decir, bueno, tiene X, Y o Z tipo de problemas, lo podemos pensar. Pero esta zona existe, lo que no podemos hacer es tapar el sol con las manos. Esto existe y forma parte del amplio universo de las letras, de la literatura y del arte, ¿no? Dice Bourriaud sobre el final y vincula este concepto de postproducción con el de apropiación. Dice, la apropiación es, en efecto, el primer estadio de la postproducción. Ya no se trata de fabricar un objeto, sino de seleccionar uno entre los que existen y utilizarlo o modificarlo de acuerdo con una intención específica, ¿no? Y en esta página, en la página 24, él ahí nombra a Duchamp, nombra el ready-made, ¿no? Este migitorio que él firmó como R-Mood. Básicamente tiene que ver con esto. Él tomó un objeto preestablecido, un objeto que existía, industrializado, que no tenía una función poética, y lo que hizo fue proponer una mirada nueva para ese objeto. Bueno, Duchamp ahí es un padre de la apropiación, es el padre de la apropiación. Entonces también estos
experimentos se sostienen sobre esa base que construyó Duchamp y que en su momento fue muy problemático, pero hoy por hoy dentro del mundo del arte visual a nadie se le ocurriría discutir que los experimentos de Duchamp son arte, ¿no? Digo, están completamente institucionalizados, decíamos, ¿no? Y señala esta idea de que son obras mentales, que ahí radica gran parte de su atractivo, es que más que esta cuestión artesanal de a ver cómo se compuso ese mingitorio o determinado soneto, la gracia de estas obras pasa por esa chispa conceptual, son obras conceptuales. Entonces, con estos recortes entre la teoría y la crítica que hicimos acá, con Cossack, Esperanza y Bourriaud, vamos a meternos en la segunda parte de esta clase, en el segundo video, con algunos ejemplos argentinos de lo que se llama poesía digital.